Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar fugazmente de los del 21 de diciembre de 2018, y digo fugazmente porque no vamos a andarnos con contemplaciones, tenemos muy poco tiempo, así que vamos a pasar de puntillas por la cartelera para ofreceros los highlights, los grandes títulos que nos llegan este fin de semana, que además son un buen montón. No dejaremos, eso sí, de comentar algún título que también llega a nuestras casas en forma de streaming a través de la plataforma Netflix. En este programa vais a poder escuchar a toda la banda: María de Miguel, Alex Manzano, Kenny Ruiz, Dani Lobato y quien os habla, Miguel Ángel Tejero. Los títulos comentados esta semana serán Aquaman, la película de James Wan con Jason Momoa en el papel titular, que pretende ser un punto y aparte en el caos y destrucción en el que se encuentran sumidas las aventuras de superhéroes de DC en Warner. ¿Quién sabe? A ciegas, la película de terror dirigida por Susanne Bier y protagonizada por Sandra Bullock, que llega a Netflix justo este mismo viernes. Spider-Man: Un nuevo universo, la cinta de animación que cuenta en el guión con Phil Lord y que sin duda alguna va a ser la sorpresa de la temporada. Y El regreso de Mary Poppins, dirigida por Rob Marshall y adaptando el libro de P.L. Travers, nos encontramos con Emily Blunt a la cabeza de un reparto realmente envidiable. Así que ya, sin más, comenzamos. Aquí me dio Bulco mi primera clase de natación. Pero si ya sé nadar. No tienes ni idea. Tienes que olvidar todo lo aprendido en el mundo de la superficie y llegar a mayor profundidad para descubrir tus instintos atlantes. Ha pasado toda su vida preparándose. Preparándose para ser el mejor. Gracias a mis padres soy quien soy. Aquaman. James Wan dirige esta aventura acuática protagonizada por Jason Momoa, con Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe o Nicole Kidman en el reparto, aunque no hay que dejar de mencionar a grandes clásicos como Temuera Morrison o Dolph Lundgren, nada menos. Vamos a escuchar la opinión de Dani Lobato. Después de presentarse en sociedad en la película Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Aquaman de Jason Momoa estrena su película en solitario. Cuenta en la dirección con James Wan, un tipo que los fans del terror conoceréis mucho gracias a sagas como Expediente Warren, y con Insidious, y que bueno, se suma al carro de los superhéroes con un personaje que, al menos sobre el papel, goza de la ventaja que pudieron tener en su momento dentro de Marvel, por ejemplo, tanto Guardianes de la Galaxia como el primigenio Iron Man. Un personaje, Aquaman, que interesa más bien poco. Es el perdedor de los superhéroes. Un tipo cuya colecciones en papel, en tomos, venden poco en relación a personajes como Batman, como Superman, como Spider-Man. Por lo que su traslación a la gran pantalla hay mucho terreno que ganar, pero poco que perder. Es decir, no es un personaje por el que una mala película pueda acabar con su base de fans. Claro, a la hora de enfrentarse a una película, pues bueno, se puede abrir mucho más el abanico de posibilidades respecto a lo que son los grandes estandartes, en este caso del universo DC, tanto Batman como Superman como Wonder Woman, cuya influencia en la cultura popular y trascendencia, tanto en animación como en tebeos, como ese legado que tienen dentro de los iconos pop, pues impide que esas traslaciones a la gran pantalla puedan jugar, puedan ser más originales que otro tipo de personajes. Y esto es un poco lo que nos vamos a encontrar en esta película, que sigue los acontecimientos que se vieron en Liga de la Justicia, cuando Aquaman, un poco a regañadientes, se unió a Batman y al resto de componentes del supergrupo para acabar con Steppenwolf y todo aquel embrollo con las cajas madres y el futuro con Darkseid. Bueno, se hace una pequeña mención a este respecto en la película, y a partir de ahí se establece un argumento, una aventura que gira en torno a esos orígenes nobles de realeza que tiene Aquaman, lo que le llevará a la ciudad de Atlantis a descubrir toda la vida que se esconde en los océanos para reclamar lo que es suyo e impedir que el mundo se acabe tal y como lo conocemos. Grosso modo, lo que nos encontramos en cualquier tipo de película de este género. Este tema acerca de la libertad de personajes como Aquaman respecto a otros con mayor solera,
a nivel de fans y a nivel de repercusión mediática, y es algo que se aprecia muy bien, por ejemplo, comparándola con la película de Wonder Woman de Patty Jenkins, que con sus más y sus menos era una película que en cuanto a estructura, en cuanto a desarrollo de personajes y la trama, un poco, era una película que estaba concebida de una forma muy convencional. No se salía demasiado de los esquemas y de las expectativas que pudiéramos tener respecto a una película de este tipo. Aquaman, en cambio, juega mucho más para bien y para mal. Aquí la sensación que da cuando uno entra en la peli es que James Wan, el director, ha hecho lo que ha querido en todo momento. Le han dicho, mira James, toma aquí a Aquaman, toma a Mera, toma a Black Manta y ponte a jugar con ellos y haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que ha hecho. Digo para bien y para mal porque tenemos cosas muy vergonzantes, cosas que rozan el disparate, y luego tenemos secuencias muy muy chulas. Es una película que, tal como está concebida, se nota mucho que está reescrita y que se ha y que se ha trabajado mucho en montaje. Eso se aprecia, por ejemplo, en lo que hace referencia a las menciones a Liga de la Justicia y al universo de DCita. Tenemos películas como, por ejemplo, Escuadrón Suicida, que también fue un título que se trabajó mucho en montaje, donde había varias referencias a lo que era el universo DC, incluso podíamos ver al personaje de Ben Affleck por ahí. Y aquí, sin embargo, salvo una pequeña mención acotada a una frase de una conversación que hay entre Aquaman y Mera, no se hace ningún tipo de referencia, no se hace ningún tipo de mención, o no hay nociones claras de que estemos ante una película que se inscriba dentro de todo el universo, más allá de que Aquaman es el mismo personaje que conocimos en Liga de la Justicia. Uno se pone a pensar y la razón de más peso que puede haber llevado a esto sea distanciarse un poco precisamente de lo que es el universo DC en cuanto a la cantidad de movidas que está habiendo en los últimos meses y años, a partir de aquellos reshoots por parte de Joss Whedon cuando Zack Snyder se apeó del proyecto, el hecho de que The Batman, la peli de Matt Reeves, está ahora mismo en un impasse, no sabemos cuándo va a llegar ni si Ben Affleck va a seguir siendo Batman, la supuesta renuncia de Henry Cavill también del proyecto, esas declaraciones de Amy Adams diciendo que oficialmente seguía siendo Lois Lane para el universo DC, pero que no había vuelto a tener ninguna noticia acerca del futuro de la saga. Ese Flashpoint que también ha sido retrasado y que está un poco en punto muerto, igual que el inicio de rodaje de The Flash. Entonces, hay tal cacao en las oficinas de Warner que creo que eso es lo que ha obligado o lo que ha conducido a esta decisión respecto a Aquaman, que por otro lado se presenta como, al menos sobre el papel, como una decisión inteligente, porque también establece distancia respecto a su gran competidora, lo que es Marvel Studios, ya que Aquaman es una película, salvo por 2 o 3 detalles que nos ayudan un poco a situar al personaje, es un título que se puede ver como una película independiente, que se puede disfrutar desde el principio sin tener el peso de las historias anteriores. Esa autonomía dentro de lo que es el género superheroico, tal como funciona en los últimos años, tanto en cine como también de siempre en las viñetas, supone un alivio, supone un puntito de frescura dentro del género que permite que cualquiera pueda entrar en la historia. Y es una película que se ha trabajado también mucho en montaje, porque está todo muy medido en cuanto a las cosas que van sucediendo. Falta en algún momento desarrollo de personajes. Es fácil imaginarse un primer montaje que estuviera cercano a las 3 horas o incluso la superara, ya que de hecho el corte final que vamos a ver en pantalla es de 2 horas 10. Es una película ya de por sí larga. Y claro, y un mundo tan grande que explicar y que mostrar, que se hace evidente que la película ha sufrido este tipo de reescritura y de reestructura en lo que es la sala de edición, respecto a lo que sí que estamos viendo en pantalla. Lo que sobresale es la falta de sentido de ridículo que muestra tanto el director como los actores. Tenemos un argumento que coge piezas de aquí y de allá,
tenemos desde secuencias que recuerdan a la saga Fast and Furious, alguna solución narrativa que parece calcada respecto a la secuela de Ant-Man. Tenemos por ahí referencias a títulos como Ready Player One, incluso Tron. Ahí al final os daréis cuenta de que hay un poquito de todo. En cuanto al tono, tampoco termina de definirse por un tono en concreto la película. Y claro, todo esto hace que estemos viendo continuamente reminiscencias a otro tipo de producciones y de títulos, y que no terminemos de meternos del todo en la película. Hay muchas frases de estas lapidarias que tanto gustaban en el cine de los 90, y de estos personajes de los que en el fondo Jason Momoa es un poco deudor de todo ello. Recordemos, por ejemplo, su Conan tiene también ese toque, ese espíritu pulp de divertimento. Entonces, claro, lo que la película tiene a su favor si conseguimos entrar en el juego, es que en ningún momento se toma en serio. Es muy exagerada en muchas de las situaciones. Hay escenas y hay diálogos totalmente inverosímiles. Los villanos parecen sacados un poco de opereta. Como veis, todo mal. No es una película que vaya a pasar a la historia, ni mucho menos. Y de hecho tiene algún tipo de secuencia que podíamos habernos ahorrados también en ese montaje para aligerar un poco la película, y que habría ganado muchos enteros, porque hay momentos en los que quiere ser muy dramática, muy, muy tensa, otros en los que busca esa comicidad y ese halo de película mucho más familiar. Y claro, una cosa y otra no está bien hilado, no termina de conectar del todo bien, y la película va dando saltos de tono y de tempo narrativo también, que hace que en muchos momentos salgamos de ahí. A nivel de argumento, a nivel de trama, tampoco es lo más original del mundo. Sigue muy bien esos cánones de villano por venganza, de héroe resentido con el mundo, pero que bueno, que al final la obligación y su propia ética es lo que le hace salir hacia adelante. Tenemos a Mera, que interpreta Amber Heard, que es un personaje completamente anodino, que parece un bolso para Jason Momoa. Vamos otra vez atrás en el tiempo, ahora que está tan en boga esto de crear personajes femeninos fuertes y consistentes, que tengan mucha chicha, más allá de lo que es el personaje masculino de turno. Aquí parece que hemos dado un paso atrás y tenemos un personaje que es totalmente prescindible, y que depende en todo de lo que haga ese hombre fornido que es Aquaman. A nivel de efectos, la película también tiene bastantes carencias. Abusa mucho del croma. De hecho, en algunos momentos se nota demasiado que los personajes están superpuestos sobre un fondo recreado digitalmente. Algunos de los muñecos, de los bichos que vemos en la peli, tampoco funcionan del todo. Claro, son tantas cosas que al final termina haciendo tapón. Si sois seguidores de Los Simpsons, hay un capítulo en el que el señor Barnes tenía que pasar por un chequeo médico. El doctor venía a decirle que tiene tantos males, está tan podrido y tan jodido por dentro, que todas las enfermedades terminan haciéndose tapón unas a otras, y el que tenga tantos males y esté tan mal es lo que irónicamente hace que no se muera y que siga activo. Pues aquí pasa un poco eso. Hay tantas cosas tan mal hechas que al final o obligan al espectador o salir espantado, o decir, venga, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a aguantar y vamos a disfrutar al menos de la experiencia. Y hace esto que al final uno salga del visionado diciendo, bueno, pues no me lo he pasado tan mal. Hay cosas mucho peores, y cuanto menos es una película con la que te puedes echar unas risas, resulta divertida, pero claro, a nivel de post, a nivel de película, está muy por debajo, ya no solo de ser una buena peli, sino de lo que es el estándar del género, o el estándar al menos que han establecido tanto Marvel como la propia DC. Luego, a su favor, tiene también secuencias muy muy molonas. Aquí vamos por extremos. Hay una secuencia que transcurre en el Sáhara que produce auténtica vergüenza de lo disparatada y de lo absurda que resulta la situación. Tenemos también, por ejemplo, una secuencia en un barco con Amber Heard tocando la flauta porque sí, porque queda guay, porque estamos en el mar, y en el mar, ¿qué es lo que apetece hacer cuando uno está en el mar en calma en un barco? Pues tocar la flauta. Entonces tenemos situaciones de ese tipo,
Pero luego cuando James Wan logra hacer lo que realmente le apetece, puede jugar con el medio y con el miedo, es cuando sobresale. Hay una secuencia en concreto que transcurre en una fosa en la que ya solo el juego con los tiros de cámaras que utiliza, con la fotografía, jugando mucho con los contrastes y con la iluminación, queda sin duda una de las secuencias más impactantes de la peli y al menos a mi modo de ver, de las mejores que hemos visto en mucho tiempo dentro del género, e incluso dentro de lo que podría ser el cine de aventuras y de terror. Por eso es una película muy de extremos. Y poco más, los que seáis muy fans de los tebeos, como siempre ocurre con este tipo de películas, va a haber muchos cambios respecto a lo que es esa cronología y esa historia canónica dentro de lo que es el mundo del cómic, pero sí es más o menos fiel al origen del personaje, y hay muchos guiños al cómic y a todas sus aventuras, sobre todo a la etapa de Peter David, que contó con dibujo del español Esteban Maroto. Dos personas que están incluidas incluso en los agradecimientos de la peli, lo que da buena cuenta de que su etapa ha sido muy importante para llevar a cabo esta encarnación de Aquaman en la gran pantalla. A ciegas, aunque yo personalmente prefiero el título original, que es Bird Box, Caja de Pájaros. Esta película está dirigida por Susan Bier, cuenta con la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross, y en el reparto, encabezado por Sandra Bullock, encontramos a gente como John Malkovich, Sarah Paulson, Jackie Weaver, Rosa Salazar, B.D. Wong o Trevante Rhodes. Se trata de un thriller de supervivencia en un futuro posapocalíptico. Esta es la película que os comenté hace un par de semanas, que tenía muchas ganas de comentar con vosotros. Viene directa a Netflix y, por supuesto, os la recomiendo desde ya si os gusta el cine de terror. Hace no muchos meses, el amiguete Jason Blum, el gerifalte de Blumhouse Productions, como sabéis, una productora de cine de terror que ahora está funcionando bastante bien, un terror bastante descafeinado, aunque luego hace cosas como Déjame salir o las últimas pelis de Shyamalan. Pero en general hace un cine de terror para todos los públicos, ¿no? Como me gusta decir a mí. Bueno, pues se destapó en una rueda de prensa con unas declaraciones que le valieron muchas descalificaciones en las redes sociales, porque decía que él no conocía directoras, ¿no? Que fueran capaces de hacer cine de terror, que no tenía tantos referentes, ¿no? Estamos ante un caso muy curioso de una directora como es Susan Bier, que lleva dirigiendo cine desde el 91, que tiene ya más profesión a las espaldas que muchos otros a los que se les dan más oportunidades. Empezó haciendo cine en Dinamarca y en Suecia, tocando además todos los palos, porque ha hecho comedia, pero ha hecho también thriller, ha hecho drama. Dio el salto en 2007 a Estados Unidos con una película con Halle Berry y Benicio del Toro, bajo el título Cosas que perdimos en el fuego, y sus películas están siempre muy muy bien valoradas por la crítica. Ha seguido haciendo cine en Europa, dirigió la película Serena con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, dramón donde los haya, que yo no he tenido la suerte o la desgracia de ver, y luego da el salto a una miniserie televisiva como es El Infiltrado, con Tom Hiddleston y Hugh Laurie en el reparto. Voy a intentar trasladaros mis opiniones a pesar de que no quiero contaros nada de la trama. Una película que yo vi sin saber absolutamente nada. Sí que os tengo que poner en antecedentes. Tiene una premisa muy, muy potente. Esta especie de apocalipsis que se está dando en la Tierra tiene como seña de identidad el hecho de que no se puede salir a la calle con los ojos descubiertos. Todo el que sale a la calle con la mirada despejada y viendo lo que ocurre a su alrededor termina suicidándose. Y por lo tanto, os haréis una idea, básicamente los protagonistas de la historia tienen que buscar cobijo y buscar una solución a su problema. La película arranca de una manera brutal. Es simplemente un monólogo de Sandra Bullock. Se está dirigiendo a dos chavales, ¿no? A dos niños muy, muy pequeños. Y las palabras que utiliza son tan duras que en menos de 2 minutos la película ha capturado tu atención, te ha captado por completo
y no puedes dejar de mirar y de preguntarte qué demonios está pasando allí. En menos de un cuarto de hora, a los 12 minutos aproximadamente, ya te ha puesto en antecedentes de lo que puede ocurrir, te cuenta exactamente cómo funciona, cuáles son los mecanismos de este extraño fenómeno, y la historia empieza ya a partir de ahí. No os podéis hacer una idea de cómo te atrapa la historia de A Ciegas, ¿no? Por un lado, la película nos habla mucho sobre la maternidad y la responsabilidad de los padres para con sus hijos, ¿no? Es una película que se centra mucho en esta idea y, lógicamente, a los que seáis padres, como es mi caso, la película posiblemente os afecte de una manera mucho más directa y mucho más salvaje. Pero luego, por supuesto, estamos ante una cinta, para mí, de terror. Aquí habla de thriller de supervivencia y yo directamente emparento esta película con el terror más puro y absoluto. Algo que me estuvo tintineando continuamente mientras veía la película es que todo el éxito que había cosechado Un lugar tranquilo, la película de John Krasinski, que para mí, corto de entender, era un éxito no merecido, porque esa película funciona la primera mitad y cuando la segunda mitad destroza todo el trabajo que ha hecho la primera mitad, te das cuenta de todo lo que no funcionaba la primera mitad de A Quiet Place. A mí se me cayó por completo. Bird Box lo hace bien y lo hace desde el principio. Sí que es verdad que son cintas muy similares en el sentido de que allí no se podía hacer ruido, pero aquí hay algo mucho más aterrador y es que no puedes salir a la calle viendo, no puedes ver. Esto nos da una serie de circunstancias, una serie de inventos que tiene que hacer esta gente. Siempre tiene que salir a la calle con los ojos vendados y con todo tipo de argucias para poder moverse, ¿no? Eso es algo interesante y al mismo tiempo aterrador, ¿no? Y luego lo bien que utiliza los recursos. Yo creo que el cine de terror, cuanto más cercano a la realidad, mucho mejor, a pesar de que la premisa que te intente hacer llegar sea muy fantástica. Si los personajes están bien asentados en la realidad y sus decisiones son realistas y sobre todo son lógicas, atienden a una lógica con la que el espectador puede emparentarse, ¿no? Siempre va a funcionar mucho mejor, ¿no? que cualquier otro género fantástico que tenga lugar en mundos lejanos y tal, ¿no? A mí esto me parece lo más efectivo que he visto en mi vida. O sea, hay una escena en un coche. Espero que no veáis el tráiler, porque la verdad es que el tráiler te cuenta absolutamente todo, o por lo menos te deja sin sorpresas, ¿no? Pero yo os adelanto una secuencia dentro de un coche que me pareció tan imaginativa que ya solo por eso merece la pena echarle un vistazo a la peli, ¿no? La peli son 2 horitas y yo creo que se os van a pasar muy rápidas. Me llamo Miles Morales. Soy el único Spider-Man. O al menos eso creía. El supercolisionador te va a encantar. Abriéndose nueva dimensión. Eres como yo. Eso es imposible. Muy bien, chico, escúchame. Esta patata es tu universo. Es blanda, rara, asquerosa. Y esta deliciosa patata normal es mi universo. Spider-Man, un nuevo universo. Bueno, pues nos encontramos esta cinta de animación dirigida a 6 manos entre 3 técnicos, 3 directores especializados en el mundo de la animación. Encontramos que en la producción están Phil Lord y Chris Miller y que en el guión Phil Lord ha hecho una de las versiones que luego ha sido rematada por Rodney Rothman, que es uno de los directores. Esta película está acumulando todo tipo de premios en los apartados especializados en animación. Tiene una nota altísima por parte de la crítica. Y como os he adelantado, creo que va a ser una de las grandes sorpresas de esta temporada. Vamos a escuchar a Kenny Ruiz y a Dani Lovato. Bueno, Scanners, encantado de estar aquí de nuevo y me gustaría tomarme este momento con calma. No sé cuánto tiempo hace que colaboro con Scanners, igual 1 año, 2 años, 2 años, 3 años, puede ser. Igual 2 años y por fin ha llegado el día. No ha sido fácil, ¿eh? Ha llegado el día en el que una peli me ha flipado que te cagas. Por fin mi jefe Matt me envía a ver una peli que es un puto pepinaco. Chavales, vamos a hablaros de Spider-Man, Spider-Verse o un nuevo universo como lo han llamado aquí. Y tengo que anticiparos ya
que es la hostia en términos técnicos y precisos. A ver qué dice Lobato. Es la hostia al cuadrado la película. Bueno, encima es que estamos de acuerdo, o sea que vamos a pasarnos todo el comentario flipándolo. Bueno, entonces, si queréis seguir escuchando el tema, nos ponemos un poquito más técnicos. A ver, todo esto viene, y queríamos comentar, Dani y yo, que si no sois lectores de cómics, explicaros un poquito cómo funciona la industria de los tebeos. Y acontece que las editoriales, para vender más números uno y tener la oportunidad artística de reinventar a los personajes, cada X tiempo se sacan universos paralelos de la manga. En Marvel, uno de los más populares, hará como 10 años, yo creo. 15 años, dice Lobato, que es el que sabe de todo. Pues como 15 años nació el universo Ultimate, con la serie que se llamaba tal cual, Ultimate, que en realidad era una reinvención de los Vengadores. Mark Millar y Bryan Hitch reinventan el género de los superhéroes en TVO, de hecho le dan ese toque hiperrealista que duró durante mucho tiempo como moda establecida en todos los TVO de primeros títulos. Y de hecho marca un poco las líneas estéticas que después va a tener el universo cinematográfico Marvel. Muchísimo de lo que vimos en las pelis de Iron Man o el Capitán América venía directamente la idea de que Samuel L. Jackson interprete a Nick Furia, salía directamente en el universo Ultimate de los Vengadores. Este universo, como tiene éxito, sigue explotándose y salen varias series, y entre ellas sale Spider-Man Ultimate, protagonizado por Peter Parker. En un momento dado, el guionista Brian Michael Bendis, que está en todos lados, decide cargarse a Peter con la sucesión venta de ejemplares gratuitos para ver qué coño había pasado, y se saca de la manga a este chico que es Miles Morales, que durante un tiempo fue el único Spider-Man del universo Ultimate. Cuando las editoriales se cansan de estos universos paralelos o creen que ya los artistas los han explotado a lo máximo posible, se inventan cualquier chorrada para colisionarlos, fusionarlos, para reciclar las ideas que sí que han funcionado de ese universo paralelo y unificarlas con la línea temporal estándar, por decirla de alguna forma. Y en la actualidad, Miles Morales ha sido uno de esos personajes que en la criba del universo Ultimate se ha salvado, entonces lo tenemos hoy día en la línea continua del continuo espacio-tiempo, y por tanto protagonizó, después de estar unido ya a nuestro universo, esta miniserie de TVOs que se llamaba Spider-Verse, que a mí me parecía una excusa para vender un montón de muñequitos de Spider-Man y poco más, así que me la salté. Pero por suerte Lobato sí que se la leyó. Compré todos los muñequitos que salieron en aquella miniserie, que bueno, puede servir un poco como punto de contacto para este universo Spider-Man, para este nuevo universo, por el hecho de ver a diferentes personajes metidos en ese evento. De hecho, de ahí nace, por ejemplo, Spider-Gwen. Fue uno de los personajes que se sacaron de la manga para esta miniserie de TVOs y que ha saltado también a la gran pantalla en esta peli. La miniserie aquella pues era la excusa para inventarse 1000 versiones de Spider-Man, que si el Spider-Man hindú, que si el Spider-Man Transformer, que si el Spider-Man con su Spider-Coche, que si el Spider-Cerdo, que si el Spider-Man Rata. Entonces, un montón de variantes, todas las que os podéis imaginar, para enfrentarse contra Morlun y una serie de seres que se dedicaban a comerse a héroes totémicos para hacerse con sus poderes y con su esencia vital y tal. Fue una miniserie que funcionó bastante bien, no tuvo excesiva repercusión luego en lo que es el hilo conductor de la serie, y luego se iba por otros terrenos, pero sí dejó algunas semillitas, algunas pistas, como ver a un Doctor Octopus convertido también en Spider-Man, un Spider-Man del futuro que volvía aquí al presente, y ahora en enero, si sois muy comiqueros, sabréis que Panini va a empezar a editar la secuela de esa miniserie también para seguir vendiendo más y mejores muñequitos. Todo esto sumado a que la última versión de cine de Spider-Man, la que ha producido Marvel, bebía muchísimo de las buenas ideas que había tenido el Ultimate Spider-Man de Miles Morales y se las atribuía a Peter Parker, bueno, de las buenas y también de las malas, los cambios de Flash Thompson o el nuevo super amigo de Peter, en realidad pertenece al universo de Miles. Total, que entre el follonaco que era Spider-Verse, que casi todas las ideas buenas de Ultimate ya habían salido en la peli, y que de esto al fin y al cabo es una película autoconclusiva, yo vaticinaba que iba a ser un puto caos y no iba a haber quien entendiese este Spider-Verse. Pero, contra todo pronóstico, está súper bien explicada y es súper dinámica y muy la hostia. Consiguen que entiendas a Miles Morales desde el principio como único y empoderado protagonista. Te mete un montón de versiones de Spider-Man, cada una muy carismática, que podría robarle plano y robarle encuadre, pero aún así se mantiene muy bien, está muy bien llevado el tempo narrativo para que sean muy buenos secundarios, y exceptuando Spider-Gwen, que solo por el diseño ya casi se lleva la peli, funcionan todos con una química súper guay y han creado
un buen estatus de grupo, que a mí me parecía lo más difícil. Y sobre todo han hecho una cantidad de acrobacia narrativa alucinante para mantenerte pegado a la silla, que la empieces en la peli 4 o 5 veces, que no pierdas interés, que comprenda toda la complejidad de este multiverso y que al mismo tiempo no pierdas de vista el punto central dramático del arco del personaje. Vamos, lo que viene siendo todo lo difícil. Pero antes de entrar más en eso, comentaros que no ha quedado ahí los retos difíciles. Porque además la peli está animada con un estilo de animación o de render llamado cel shading, que es un estilo que se viene explorando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, ahora en Netflix tenéis una serie que se llama Príncipe Dragón, y Disney acaba de estrenar Star Wars Resistance, que son 2 series de animación realizadas con esta técnica. Automo hizo hace un tiempo Freedom Project, una técnica que lo que pretende es, siendo 3D, imitar el acabado de la animación 2D o del anime clásico. Además de que el render lo que hace es no interpretar una luz realista, sino una luz buscando el corte para que parezca color plano. Además se le quitan fotogramas a la animación. La animación de Disney o DreamWorks, la grande superproductora, no sé si está hecha a 24, pero si no a 12 o así, fotogramas por segundo. Y eso hace que la animación sea súper fluida y muy cercana a la realidad. Y aquí, tanto en estas series que os comentaba, como en Spider-Verse, han hecho una animación a 12, que es poquísimo, para que la animación vaya mucho a la pose que funciona, a la que queda dinámica, y las intercalaciones sean muy rápidas. Eso hace que la animación es súper efectista y muy pegona, pero también al mismo tiempo pierde realismo, algo que en el cine comercial podría considerarse arriesgado o que la gente no va a entrar, pero en este caso, habiendo otros casos que lo han intentado y queda robótico, como un poco el Príncipe Dragón pasa un poco eso, aquí queda súper bien porque han sabido muy bien mover la cantidad de fotogramas que hay o la cantidad de información que hay por plano, y las posiciones, o sea, las poses clave están súper bien elegidas para que se lea muy bien el movimiento. Y además han hecho esto súper arriesgado. A mí me parecía, cuando vi el tráiler, digo, aquí la cagan, de que el acabado de los personajes está tintado. Tiene líneas de tinta como si estuviera hecho a mano, dibujado a mano, que solo aparecen dependiendo de cómo se proyecta la luz o en qué momento esté el personaje. Algo que técnicamente es muy difícil de hacer y sobre todo que quede bien, y que hasta ahora yo lo había visto siempre mal, que además suben la apuesta y lo complican porque los degradados de luz, en vez de producirse con una fusión de luz normal, se convierten en tramas de puntos como si fuera un cómic antiguo de los 60 en el que los colores se hacían con bitono, con mezclas de tono. Todo eso le da una estética muy macarra, muy punky, muy funky, y que le mete a Spider-Man directamente en la modernidad. O sea, de los cortos más potentes o más experimentales que estamos viendo en las redes, yo creo que esta peli va incluso un paso más allá de lo más arriesgado que he visto hasta ahora. Si todo lo que os he dicho suena un poco complicado, si sois aficionados al League of Legends, las animáticas que suelen lanzar el estudio Riot tienen esta técnica y son también muy punteras y hacen cosas muy chulas, pero yo creo que esta peli ha ido incluso más allá, porque es que en los desenfoques de primer término y último término se han arriesgado a mover el plano y hacer como si fuera un efecto 3D, como si se dividiese el elemento en rojo, azul y verde, para que parezca el efecto como si tuvieras que verlo en 3D, pero no es así, es para provocarte esa sensación, ¿no? Pero en realidad se ve sin gafas, ¿no? La película. Total, un montón de decisiones que podrían haberle explotado todas en la cara a la vez, formando una película de Michael Bay de explosiones de fatalidad. Y en realidad es una genialidad tras otra. Es que estoy con la adrenalina a tope, tío, porque en cada plano veía cosas que decía, ay madre, ay madre. O sea, cada decisión artística que han tomado podía haberse cargado la peli. Incluyendo estos frames que meten de vez en cuando con lenguaje de cómic, o la aparición de bocadillos cuando el personaje está pensando, o las onomatopeyas en mitad de un movimiento. Son un montón de decisiones artísticas que han tenido que tener muchos huevos para que soporten todo el proceso de una peli de animación, que son muchos productores, muchos pases, muchos screening donde van padres a ver la película y se quejan de todo, muchos storyboard opinando y un montón de gente poniendo pasta. Que todas estas ideas tan arriesgadas hayan llegado a su fin solo se puede explicar porque los productores y directores de esta peli tienen unos cojonazos del tamaño de Manhattan. De hecho, como curiosidad a lo que has dicho del tema de las tintas, hay muchas secuencias, muchas escenas que vemos que están dibujadas a mano también, que ponían una capa a mano y encima la capa hecha ordenador para que ese acabado quedara más imperfecto, que diera esa sensación de trabajo manual. Tuve la oportunidad de hablar con Jesús Alonso Iglesias, uno de los responsables del diseño de personajes de la película, que ha estado durante 2 largos años trabajando en la peli, y decía que la directiva que le mandaban los productores era
juega, era inventa. Si tienes algún límite, sáltatelo y arriesga todo lo que puedas y vete mandándonos todo lo que se te ocurra. Entonces, claro, si es del primer proceso de lo que es el trabajo de diseño de los personajes, ya lo que te exigen es que te pongas a jugar, que te pongas a inventar, que intentes salirte de tu zona de confort, solo puede quedar algo así. Pues es que también puede quedar un desastre. O sea, yo había escuchado hablar a Jesús de esta iniciativa, ya me parecía la hostia, me parece muy guay. Es muy raro en una major de animación ver que esa es la intención. Pero se da el caso de que muchas veces muy buenas ideas, si no están bien orquestadas, acaban sonando como una orquesta desafinada, ¿no? Bueno, tío, no es el caso, de verdad. ¿Qué dura la peli? 2 horas. Tiene un ritmazo de la hostia, muy, muy divertida. Para mi gusto, en ocasiones tiene demasiado humor slapstick, que viene un poco de la herencia Sony, Hotel Transilvania, de demasiadas escenas de porrazo uno tras otro. Yo creo que intentando no olvidarse del público más infantil o más joven. Salvando esos momentos que se te pueden hacer ligeramente largos, creo que las 2 horas están súper apuradas. Creo que la película es muy interesante todo el rato, te va metiendo información todo el rato, pega algunos giros de guión que están muy bien. Y sobre todo, tío, creo que es, a ver si, ¿qué opinas tú? Pero creo que es seguro la mejor peli de Spider-Man que se ha hecho. Sí, no puedo contradecirte aquí. No sé, el poner también a un... Porque la película juega con poner el foco sobre Miles Morales, pero al mismo tiempo tenemos a Peter Parker como un secundario y lo vemos desde 2 puntos de vista. A Peter Parker como un gran triunfador, como un personaje que ha crecido siendo Spider-Man y que le ha ido todo bien, pero al mismo tiempo le vemos también a un Peter Parker al que no le ha ido todo tan bien. Entonces vemos esa perspectiva del tiempo de el joven ingenuo superhéroe que quiere crecer, que tiene esa esencia de Peter Parker, y lo vemos como la suerte Parker, que se suele decir en los cómics, cómo puede ser llevada a sus últimas consecuencias. Entonces estamos viendo siempre en pantalla la esencia de ese personaje, pero al mismo tiempo los distintos caminos que puede recorrer, lo que hace que el abanico respecto a esa interpretación sea mucho más amplio. Algo que en las otras adaptaciones que hemos visto está más limitado porque solo tenemos una visión muy cerrada de lo que es el personaje. Teníamos al personaje emo de Mark Webb, que podía gustar más o menos, pero era quizá un tono demasiado serio, demasiado sombrío para lo que muchos podían esperar. Tobey Maguire era un actor que a mucha gente le causaba tirria para representar al personaje, y a pesar de que las aventuras pudieran funcionar mejor o peor, el actor no terminaba de encajar del todo. Y la última, la de Tom Holland, todavía tenemos que verle crecer, pero también es una historia muy centrada en lo que es esa comicidad, y estaba muy apoyada por parte de Iron Man y de personajes adultos que quizá impedían o impiden que podamos verle en toda su plenitud. Y aquí los referentes adultos que tiene Miles Morales siguen siendo Spider-Man. Entonces permite que podamos explorar y podamos profundizar mucho más en lo que es el personaje y tener esa visión más de cómic en cuanto a que hay un largo recorrido en el personaje ahí. Joder, totalmente de acuerdo. Es que es verdad que han sido muy inteligentes jugando con la concepción de que todo el mundo ya conoce Spider-Man, de que no son pocas, llevamos ya 6 películas creo, con diferentes reinicios y versiones, y aparte que ya es un personaje que está en la cultura popular y que no hay que reexplicarlo, así que se lo sacan la parte pesada con mucha gracia y mucha soltura, y se dedican a explorar, pues esto que estás diciendo tú, ¿no? Todas las posibilidades que podría dar este personaje, como muy rápido, toda la información muy ametrallada, no se emboban en ningún momento, y sobre todo, tío, con un pulso y un ritmo narrativo alucinante. El trabajo de Story aquí ha sido impecable, y no paran de sorprenderte todo el rato, tanto con los recursos gráficos que estábamos hablando, como con el tipo de encuadre o el ritmo que tiene todo, que parece casi un videoclip, a veces un videojuego, a veces un cómic. Ha usado este recurso que tantas veces ha intentado y que siempre para mi gusto ha sido para mal, de meter viñetas al mismo tiempo en la pantalla, que nunca ha acabado. Es como que muchos directores sienten que eso tiene potencia, pero nunca ha acabado de funcionar, y en esta peli queda como anillo al dedo. Y quería hacer un apartado, tío, a la música, que me ha parecido brutal, súper bien elegida, muy hip hop, con mucho tono de la película, muy juvenil, muy renovadora, y aparte de los temas así principales que estaban muy bien metidos y que acompañaban muy bien el momento emocional de la peli, creo que tiene mucha personalidad y joder, es muy valiente, ¿sabes? Se rompe un montón. Daniel Pemberton, que no tengo ni idea. Ah, mira, es el que hizo El Rey Arturo. Pues esto lo explica todo, porque El Rey Arturo tiene la mejor banda sonora en los últimos años, te lo puedo decir ya. O sea que este tío salta ya directamente a uno de mis compositores de banda sonora favoritos.
Me ha flipado la renovación que han hecho con Miles Morales. Han usado muchas de las cosas que tenía el personaje en el cómic, pero le han metido este rollo hip hop, este rollo graffiti, que a mí me ha llegado mucho. Me parece que está muy bien explicado. Normalmente cuando sale graffiti en el cine se hace muy mal y de manera muy torpe. Y aquí los artistas que han elegido para demostrar el estilo de Miles o cómo lo elabora esa escena, tienen mucho el rollo realmente urbano. Y queda muy auténtico. Y normalmente estas cosas quedan muy impostadas, quedan muy de que quieres ir de moderno y de urbano y quedan funcionan mal. Y en este caso yo creo que la han interpretado súper bien. Aparte de todo esto, sin entrar en demasiados spoilers, es una peli de mucha acción, de muchas aventuras y sobre todo de conflicto familiar, yo creo. Que me parece que está muy bien llevado y que creo que a los chavales les va a encantar, porque lo que te digo, no es imposible perder ritmo, pero creo que también los adultos tenemos una lectura ahí que ver, seas fan o no seas fan de Spider-Man. Creo que hay algo que te cuenta la peli que está muy bien llevado y que se aleja de un discursito moralista. Lo roza, no seamos tampoco flipados. Es una peli norteamericana que tiene su rollito moralista y tal, pero creo que está bien hecho para que no te duela demasiado. Hay personajes muy conocidos del universo Marvel, que todos los aficionados a Daredevil lo van a disfrutar viéndolo en animación, y algunos más del universo Spider-Man, pero no han tocado nada más de ninguno de los otros universos, o sea, personajes de Marvel, y yo lo agradezco un montón porque en que disfruto mucho de las películas Marvel, estoy también muy cansado de que cada peli tenga que apoyarse en otras 7 o 8 pelis. Esta peli está muy bien encapsulada, la puedes ver independientemente y funciona como un tiro. Hombre, también tiene el valor y un poco el comodín de abrirse a un universo, a un multiverso de Spider-Man, que tampoco le haría falta meter otro tipo de personajes, porque simplemente tirando de versiones diferentes del Hombre Araña tienes un montón. De hecho, aquí al final contamos con 5, que también es un rango de personajes muy chulo en cuanto a que todo tipo de público se va a sentir identificado y va a disfrutar más con uno o con otro. Tenemos, por ejemplo, a Spider-Ham, que es un cerdo que evoca mucho a la animación de los años 50, a estos Looney Tunes más clásicos, que es el que potencia sobre todo ese humor más físico. Su propia forma de ser, la propia naturaleza del personaje le permite jugar con esos elementos como sacarse mazos de la nada y cosas así. Ser un Looney Tunes en un universo de leyes realistas, entre comillas, le hace visualmente ya sea divertido. Claro, luego tenemos el personaje de Nicolas Cage, que insisto, si lo podéis ver en la versión original, se aprecia mucho cómo imposta esa voz para resultar más profundo, mucho más serio, mucho evocando también ese cine de los años 40 y 50, esos Humphrey Bogart y ese tipo de personajes que ya solo con la voz imponían. Peter Parker ya entrado en la cuarentena, de los 30 y muchos, 40 y pocos, que alude a ese tanto a ese lector clásico de tebeos que lleva una vida con ellos y que se las sabe todas y que actúa con un poco de cinismo ante lo que está viendo de nuevas, como a cualquier adulto que pueda ver la película, que ve un poco eso, esas responsabilidades, ese no puedo dejar tampoco de lado lo que soy. Y luego tenemos a Miles Morales, que aluden más al adolescente, al joven adulto, a la generación actual, a los millennials, a los que va dirigida la peli. La verdad que han hecho una selección de personajes muy inteligente. Y yo venía directo a estudiar con Dani, porque acabo de salir de ver la peli, de dónde han salido estos directores genios que han podido hacer esta amalgama. Y la verdad es que me lleva un chasco, porque hay 3 directores. A ver, deja que los lea, porque si no, no voy a poder decir bien. Bob Persichetti, Peter Ramsey, que tiene un poco más de recorrido y que también es guionista, si no me equivoco. Y el tercero es Rodney Rodman. Bueno, ninguno de los 3 tiene una carrera. Bueno, Rodney Rodman estoy viendo que estuvo en Infiltrado en la universidad, que a Matt le encanta, aunque es una peli que... pero bueno, a Matt le encanta. Tiene algunas comedias más, pero ninguno de los 3 tiene un trabajo en animación demasiado destacado. Hay alguno de ellos que ha trabajado en El gato con botas, en El origen de los guardianes, pero no son... Yo daba por sentado que vendrían de la publicidad o de quizás de las openings de videojuegos, de alguna cosa así. Y bueno, son gente de la industria de la animación que debe ser que al trabajar juntos han hecho una química estupenda. También imagino que en el proceso ha habido mucha gente involucrada y yo creo que los directores de la Lego película, que son Phil Lord y Christopher Miller, que han estado como productores, han tenido mucho que ver en el tono loquísimo y en que esta gente tenga mano libre, porque son los que hicieron Lluvia de albóndiga, como digo, la Lego Movie, que son las dos la hostia y que probablemente han sido los grandes paraguas de este equipo que lo ha hecho tan bien.
Yo me gustaría hacer una mención a Alberto Mielgo, que es un artista español que fue director de arte del primer teaser, que después se desvinculó de la película, visto que en los créditos aparece como asesor, pero que yo creo que es el que le dio un poco el tono general, porque si conoces el trabajo de Mielgo, coincide bastante con la estética, aunque el resto de artistas que han estado, desde los shaders a los concept artists, han hecho un trabajo excelente porque aguanta el ritmo y la tensión muy arriba durante las 2 horas. Con respecto a Alberto Miergo, leyendo y escuchando a los directores, productores y demás, uno lo que saca en claro es que llega un punto en la producción en la que hay conflicto de intereses entre Alberto y la producción, porque querían cambiar el tema de los diseños de personajes, la dirección artística que iba a llevar la peli, porque no iban a llegar a tiempo al estreno. Entonces, Alberto es un tipo con mucho nombre dentro de la industria y se puede permitir el lujo de decir que no, si me habéis contratado a mí. Y la forma en la que yo trabajo, entonces, por H o por B, por los motivos que fueran, decidieron separar sus caminos. Respetaron el trabajo previo de Alberto, se nota mucho en muchas de las decisiones artísticas que hay, en el trabajo de fondos, por ejemplo, está mucho el arte, pero sí es cierto que lo que es ya el tema el acabado de personajes, este tono más cartoon, fue algo que se le dio a posteriori del tema de Alberto. Tiene sentido lo que dice. A ver, Alberto es un tío que ganó un Annie por la dirección de arte de Tron Uprising. Y supongo que sí, que él tendría sus exigencias. Igualmente, a mí me parece que yo estaba un poco aterrorizado porque escuché que en el último Annecy, Festival de Animación Europeo, estaban buscando animadores de último recurso porque no llegaban y se escuchaba que la producción iba mal. Y me temía que todo esto colapsaba en un multiverso desastroso. Y ya te digo que no puedo venir más contento porque la verdad es que el resultado final es cojonudo. Y bueno, ya al margen de cuestiones técnicas y entroncando un poco con lo que ha dicho Kenny acerca de los productores, de Chris Miller y Phil Lord, de ese peso que han tenido en la película, es algo que se nota mucho. Ya el propio Phil Lord guioniza la película, es co-guionista junto a Ronnie Rodman, que además, que al ser guionista infiltrados en la universidad, pues es un tipo que está muy en sintonía con los productores de la peli, y eso se nota mucho en lo que es el desarrollo ya del guión. Es una película que tiene mucho en común con la logopelícula, tanto por ese tono alocado, por esos colores tan vivos, tan saturados, que ya visualmente engancha muchísimo, sobre todo a los más pequeños, que es algo que maravilla enseguida. Y también en cuanto a la estructura de aquella película, si la recordáis, el personaje tenía que pasar por diferentes mundos de Lego, hacían también esas nociones respecto al multiverso del Lego, que estaba que si los piratas, que si los superhéroes, que si tal, entonces que funcionan cada uno con sus propias reglas también. Entonces aquí se juega un poco también con eso. Tenemos la excusa de que el villano de turno quiere abrir una puerta a ese multiverso porque quiere conseguir algo, y en este caso Peter Parker y Miles Morales pues pretenden impedírselo, y esto desemboca en esta confluencia de personajes de distintos mundos que acaban en la realidad de Miles y de Peter, y juntos tienen que intentar defender eso al villano de turno. Como veis, el argumento tampoco es que sea lo más original del mundo, no se sale de las reglas del juego de lo que es el género de superhéroes, pero como ya hemos dicho hasta ahora, la grandeza, lo bueno de la peli es cómo está tratado todo, y lo que decimos, y ese tratamiento de personajes tan chulo a nivel visual, toda la potencia que tiene. Aparte, yo creo que le ha venido muy bien que, siendo un argumento muy de superhéroe, que podría ser de cualquier peli Marvel, el tono en cambio se nota que es de una dirección de animación, de peli de humor sobre todo, porque aunque tenemos algunas escenas muy chulas a nivel de acción, sobre todo el tercer acto está lleno de vaciladas chulísimas, yo creo que las escenas de humor funcionan súper bien, y se nota el hacer de gente que ya viene del mundo de la animación y de sacarle mucho partido a esto, porque las escenas de presentación de Spider-Gwen es divertidísima y muy original, y rompe bastante con lo que venimos viendo en las pelis Marvel. Por ir terminando, para no subir mucho más el hype, dejando claro que todos tenéis que ir a verla, que si os gusta tanto Spider-Man como si no, si os gustan las pelis de animación como si no, si os gusta Marvel como si no, creo que esto es una peli que es muy chula, que va a ser recordada durante mucho tiempo porque ha hecho un montón de cosas que nadie había hecho antes, y solo por el gesto de valor va a ser interesante verla y poder comentarla, y de verdad que os la recomiendo a todos. Quedaros por favor toda la secuencia de crédito, porque es un locurón divertidísimo el despliegue gráfico que hacen ahí de chistes, y quedaros hasta el final de los créditos, o sea, cuando ya termina el último, que además de que tiene el tema musical estrella para mí de la película al final de los créditos, tiene una escena post créditos que tiene un gag muy bueno,
y que para los que seáis fan del universo Spider-Man lo vais a agradecer un montón. Para el público más comiquero, que vaya ya con las garras respecto a si van a respetar las continuidades, la herencia de los tebeos y tal, se lo salta por la torera, hace lo que da la gana, con todo mantiene la esencia de los personajes, y quizá el personaje más fiel a su origen y a su desarrollo en los cómics sea Spider-Gwen. Con Miles hace muchos cambios, con Peter juega mucho también. Los otros personajes, al ser más secundarios dentro del universo de Spider-Man, son personajes muy, muy residuales en lo que es la historia de Spider-Man y todas sus aventuras, con lo que obviamente va a haber muchos cambios, muchas licencias respecto a los cómics, pero siempre manteniendo esa esencia. Así que si los que odiáis a Marvel y a DC por los cambios que hacen en vuestros personajes en acción real, tened en cuenta que aquí con más motivo va a pasar también. Y luego me voy a quedar siempre con la duda, con la curiosidad de qué habría pasado con ese Han Solo de Chris Miller y Phil Lord después de haber visto este Spider-Man. Me sumo a ese ataque. Ya sabes que a mí me encanta la versión del Han Solo que ha hecho Ron Howard, pero me hubiera flipado ver un Han Solo tan macarra como es este Spider-Man. Pero bueno, los poderes de Disney, por suerte, todavía no lo controlan todo y nos podemos permitir estas pequeñas joyas. Nada, una pasada de peli. Gracias a Scanners por mandarnos a verla y espero de corazón que la disfrutéis. Si no, comentadlo. Pero si estáis llenos de odio, no sé, tomaros una cervecilla, una tapilla de jamón, relajaros un poco, hombre. Si no lo veo, no lo creo. Estaba volando una cometa y se enredó en una niñera. ¿Mary? Poppins, has vuelto. No parece que hayas envejecido. De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael. Has olvidado tus modales. El regreso de Mary Poppins. Rob Marshall se pone tras las cámaras de esta nueva adaptación del clásico de P.L. Travers. Emily Blunt se convierte en la niñera mágica y Lin-Manuel Miranda hace las veces del personaje de Dick Van Dyke en el original. Aquí encontramos a Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Angela Lansbury, Colin Firth, Meryl Streep e incluso el mismísimo Dick Van Dyke. La película ha sido disfrutada por Alex Manzano y María de Miguel. Vamos a escucharles. Bueno, chicos, pues hoy os traemos la review, la crítica de El regreso de Mary Poppins, uno de los estrenos, no sé si más esperados de estas navidades, pero por lo menos uno de los que más curiosidad ha levantado, desde luego. Así que bueno, pues ya sabéis que esta nueva entrega, esta secuela de Mary Poppins, la dirige Rob Marshall, que así de entrada no es desde luego una garantía, ni mucho menos, pero bueno, ya discutiremos. Y tenemos en el papel principal a Emily Blunt, tenemos también a Lin-Manuel Miranda, a Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, y tenemos también, pues bueno, a Colin Firth, Meryl Streep y algunos cameos de gente muy conocida del universo Disney de aquellos años, como son, como no, pues Dick Van Dyke y Angela Lansbury, entre muchos otros, ¿vale? ¿De qué va esta nueva Mary Poppins? Sin entrar mucho en detalles, porque tampoco hace falta, pues es como el propio título de la película indica, el regreso, la vuelta de Mary Poppins, ¿no? Tenemos a los hermanos Banks, que eran los niños de la primera película, los protagonistas, ahora ya creciditos, y bueno, pues uno de ellos, el hijo, ¿vale? Michael, gracias, que no me acordaba el nombre, Michael, tiene 2 hijos y se encuentra en una situación un poco complicada, una situación vital y económica un poco complicada en este momento, y entonces pues vuelve Mary Poppins para salvar el día, como es lo normal, ¿no? Como es lo normal. Así que bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Lo que todos estáis esperando, chicos, ¿nos ha gustado la película o no? A mí personalmente me gustó. Es verdad que no es la original y tampoco creo que nadie esperaba que lo fuera, y que la sombra de Julie Andrews es muy larga, es demasiado larga y lo sabemos, pero aún así es una peli muy disfrutable. Emily Blunt yo creo que hace un papel bastante interesante manteniendo la esencia del personaje, pero yo creo que le ha dado un toque personal un poco más moderno, yo creo, porque siendo muy británica tiene algo, tiene un toque, no sé cómo explicarlo, pero tiene algo más le ha dado un aire como más contemporáneo al personaje que le hace ser más creíble. Si nos presentaran a Julie Andrews de la película de los años 60 ahora mismo, a lo mejor sería demasiado rígida, y yo creo que ella ha sabido darle un poco de flexibilidad al personaje para que nos la creamos en 2018. Por ese lado está guay. Luego pues tenemos la contrapartida
de Dick Van Dyke en la primera película la encarna Lin-Manuel Miranda, este actor, director, compositor y de todo, ¿vale? Que es que estéis familiarizados con los musicales de Broadway, pues obviamente en los últimos años lo hemos tenido un poco hasta en la sopa, porque bueno, es el creador de Hamilton, el musical que ha revolucionado Broadway en los últimos años, pero que la verdad es que, bueno, pues todavía no lo habíamos visto en el cine demasiado, así que pues yo creo que este papel va a servir para presentarlo en sociedad a nivel internacional a este hombre. Obviamente es un actor muy teatral y eso yo entiendo que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, ¿vale? No a todo el mundo le gusta, porque obviamente tiene una presencia física, una gesticulación muy marcadas. Entonces, pues bueno, en fin, a mí me gustó mucho su papel, sobre todo el número que abre la película, que yo todavía la vi hace una semana y pico y tengo la melodía en la cabeza, o sea que está bien conseguido. Yo creo que también está a la altura de las circunstancias. Lin-Manuel Miranda. A mí los que me fallan más son los hermanos Banks, no los niños, sino los mayores, ¿vale? Hacen su papel, están en su sitio, pero no sé, yo es que a Ben Whishaw le veo un poco soso siempre, le veo muy sosete. El reparto está bien en general, tenemos un número muy divertido con Meryl Streep, por ejemplo, y quizás el que me resulte más plano, no por él, sino por cómo está escrito el personaje, es Colin Firth, ¿vale? Que hace un poco el villano de esta película, de esta nueva entrega. Pero me resultaba un villano un poco plano, porque no encuentro que tenga un motivo real para ser un villano, más allá de ser un banquero, ¿sabes? Entonces, pues bueno, con sus más y con sus menos, pero en general el reparto está todo bastante bien. La película dura unas 2 horas y 10, más o menos, y no se hace larga. Yo creo que podían haberla cortado un pelín. Algún número se lo podía haber ahorrado tranquilamente. Pero bueno, está bien. La original es todavía más larga, que yo pensaba que era más corta, pero es todavía más larga. Pero bueno, aún así. Pero dentro de todo esto, obviamente en una película como Mary Poppins, un musical tan clásico, estaréis todos preguntando, pero vamos a ver, ¿vamos a escuchar Supercalifragilísticoespialidoso? La respuesta es no. Todas las canciones de la película son originales. No se repite ni un número de la primera película. Es verdad que hay muchos guiños, obviamente, estéticos, a la primera película. No vamos a decir cuáles son, porque bueno, pues si vais a verla ya obviamente los vais a reconocer muy rápidamente. Pero aún así, a mí las canciones en general me funcionan bastante bien. Creo que la banda sonora está bastante conseguida, sin a lo mejor llegar a las cotas de la primera, que tiene muchos himnos, ¿vale? Que forma parte del imaginario colectivo de prácticamente generaciones y generaciones y generaciones. Pero la banda sonora está bastante conseguida. Así, y bueno, pues hijo, ¿qué queréis que os diga? Parece que no tiene pegas esta película. Obviamente, pues sí, las tienes, y sobre todo si tienes la primera muy presente. Pero bueno, es un poco lo que hablábamos off the record. Yo creo que si esta película no estuviera bajo la sombra de Julie Andrews, pues sería una peli muy chula. Y lo es. Así que bueno, pues yo creo que sobre todo para estas navidades, para el público infantil, se deja ver muy bien, es entretenida, es muy bonita, la verdad es que estéticamente está muy, muy cuidada, y la verdad es que para lo horrible que podía haber sido esta película, ha quedado bastante bien. Sí, a mí me he salido muy contento del cine. Es una película de estas que sales con una sonrisa, con muy buen rollo. Estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho María. Por ejemplo, creo que eso que sobra es el número de Meryl Streep. Es decir, me parece que es un número divertido, pero que es una chorrada y que narrativamente no aporta absolutamente nada. Es un pegote para que la nominen a Mejor Actriz de Reparto, y lo van a conseguir porque ya es por el LOL todo. Pero a mí lo que me gusta no estoy de acuerdo en lo que has dicho de Ben Whishaw. Creo que me gusta mucho su personaje porque creo que se ha empollado muy bien el cómo lo hacía David Tomlinson en la original. Porque los gestos, miradas, el movimiento de la boca, ojos, nariz, están clavados. O sea, es brutal desde el principio. La postura, la forma de cantar. De hecho, los dos tienen un número en ambas películas, tienen un número en solitario y tienen ciertas similitudes a la hora de moverse, gesticular y demás. Y eso me parece muy, muy válido. Y a mí lo que más me gusta de esta película, que yo creía que es en lo que iba a pecar Disney, además yo veía hace poco también la original, es que no se olvidan de que Mary Poppins, pese a que es una película familiar, tiene un mensaje adulto muy claro
y es que Mary Poppins no va a ayudar a los niños, va a ayudar al padre. Y me gusta que se vuelva a dar ese enfoque, y aquí de hecho es casi más directo. En la otra hasta el final no te das cuenta cuando le invita al padre a que se lleve a los niños al banco. Aquí no, aquí va directamente a ver a Jenny y a Michael, especialmente a Michael que está en apuros. Y eso me parece muy bonito. Luego los números musicales creo que funcionan como un tiro, aunque creo que es muy teatral en todo. Y es algo que se percibe en la primera escena, que familiar en la casa, que hay un conflicto en la cocina, como el tipo de diálogo, los movimientos, los silencios, las pausas, la dirección es súper, súper, súper teatral. Y ahí es donde ves que todos estos actores deben moverse muy bien en el teatro. Está Julie Walters, que en Londres ha hecho mucho teatro, y los niños no sé de dónde vienen, pero están dirigidos de una forma súper, súper, súper teatral. Y a mí eso personalmente me gusta, pero entiendo que pueda sacar mucho de la película. Y de hecho la composición de musical me funciona casi mejor que la primera, porque nunca para la música. Y es como una partitura teatral que siempre está sonando, y eso a mí me gusta más. Creo que las canciones son mejores, las de la original, sobre todo porque cuando acaba la película tienes todas en la cabeza, pero aquí me gusta más cómo todo está hilado a través de una partitura que nunca deja de sonar, pero que tampoco molesta, porque lo que haces para recurrir al pasado es tirar de notas de las canciones originales, pero tampoco te abruma, tampoco sientes que te están allí manipulando para, mira, la nostalgia, y creo que eso es muy valioso también. Sí que veo un fallo muy grande a la película, y es que el primer número que tiene Mary Poppins con los niños, que sucede en el agua, que me recordaba a La Bruja Novata, que también tenían un número debajo del agua, creo que el CGI ahí está muy, muy poco logrado. O sea, las toneladas de digital que hay ahí le sientan fatal a la película, pero fatal. Y luego la parte de que mezclan animación 2D y demás, creo que hay animales que son súper amorfos. O sea, hay un par de bichos como, ¡puf! Esto. Y el vestido de ella es horrible, por cierto, en ese momento. Pero vamos, que me parece que es un musical que funciona como un tiro. Es una película que se ve súper bien, que emociona, que tampoco es abrumadora, es decir, no va todo deprisa. Es una película que se toma sus tiempos. Mary Poppins tardará media hora en aparecer perfectamente. Es decir, que hay una construcción de personajes de todo tipo, salvo el de Meryl Streep, precisamente. Son personajes que están bien construidos, y es una película Disney. Yo creo que hacía que no lo veíamos años. Y me parece muy guay, porque aunque ya los conozcas, quiere que entiendas su pasado, quiere que entiendas por qué hayan llegado a ese punto. Y mola el toque misterioso que sigue teniendo Mary Poppins, súper femenino, individualista, que es una mujer libre. Y me gusta porque quieren hacer eso, quieren hacer una proyección al mundo actual de la situación femenina, que es algo que ella hacía en la primera película, con el caso de la madre y sufragista y demás, y ella como ejemplo de la mujer libre. Y creo que lo hace muy bien, porque no se excede en ello, no quiere establecer un discurso, simplemente te muestra que es una señora que no depende de nadie, para nada, ni para vivir, ni necesita el amor romántico. Y me parece muy guay cómo lo enfoca la película, con un par de frasecitas que muestran que ella es libre. No sé, a mí me gusta mucho, me parece una experiencia muy bonita, me trae muchos recuerdos en el mejor de los sentidos, porque creo que no abusa de la nostalgia, y yo la recomiendo. Me parece además una película muy guay para Navidades. O sea, me parece que es una película maravillosa para estas fechas. Y Rob Marshall, debo hacer un apunte, entiendo lo que nos dé miedo, pero me parece un gran director de musicales y un gran coreógrafo. Yo lo que tengo con Rob Marshall es que cuando dio un poco el salto al cine, se lió la manta a la cabeza con Chicago, que le salió prácticamente redonda. Lo que pasa es que luego ha ido dando trompicones uno detrás de otro, y no sé, a partir de ahí creo que nunca ha vuelto al nivel que alcanzó en Chicago. También creo que es un poco por el material que tiene entre manos, porque por ejemplo Into the Woods, creo que el problema que tiene es que es demasiado teatral, porque lo que yo creo que mucha gente no entendió de Into the Woods es que no era una película de tomarse en serio. Era todo una parodia, una sátira es todo una sátira, no se toma en serio en ningún momento, y al final está sacando las vergüenzas de todos esos personajes. Y creo que él lo hace lo mejor posible, pero es algo que funcionaría muchísimo mejor en teatro. Y la prueba de que Sondheim funciona mejor en teatro que en cine es Sweeney Todd. ¿Por qué a Tim Burton le salió bien Sweeney Todd? Porque se lo llevó a algo súper oscuro. Pero igual, te escuchas Sweeney Todd y ves cómo lo interpreta Angela Lansbury, y es que es pura ironía y está sacando la mierda humana desde la comedia absoluta. Y creo que por eso Rob Marshall, por ejemplo, Into the Woods no es tan redonda. Por eso Nine también creo que no le dejaron hacer lo que le dio la gana, y ahí se nota que hay mucho recorte en la historia y demás.
Pero a mí me parece un buen director de musicales. Y lamentablemente esta semana ya no tenemos tiempo. Para más, supongo que podéis deducir por mi voz que estoy hecho un cascajo y que me voy a enfrentar a las fiestas navideñas con bastantes pocas ganas. Aún así, os pido que seáis generosos, que en Navidad os deis a los demás y por lo tanto que le deis al me gusta, que vayáis a todas las plataformas en las que nos podéis escuchar y vayáis dándole ahí el me gusta y dejando mensajes bonitos de amor. Sabéis que estamos en las redes sociales, en Facebook /podcast.scanners y en Twitter @pscanners. Y compartiendo nuestros contenidos sabéis que no vais a ofender a nadie, que no vais a generar ningún mal rollo, ¿vale? Son trailers de pelis y efemérides divertidas, así que no dejéis de compartir la felicidad por el mundo. En este programa habéis escuchado a María de Miguel, a la que podéis encontrar en su proyecto personal poisoned-apathy.livejournal.com, donde comparte publicaciones sobre el mundo de la música y a la que podéis seguir también en su Twitter, Poison Apathy. A Kenny Ruiz le tenéis que buscar en las tiendas de cómics y comprar allí su obra. De hecho, qué mejor que regalar algún tomo o algún pack de cómics en los que haya intervenido Kenny Ruiz. A Dani Lovato y a Alex Manzano les podéis leer en La Noche Americana. Recordad que toda la música de este programa está compuesta y producida por el grupo Altavista y que yo soy Miguel Ángel Tejero y que aparte de en Scanners me podéis encontrar también en Campamento Krypton y puntualmente en su versión radiofónica todos los jueves a partir de las 9 de la noche en Radio 3 en el programa cultural Efecto Doppler dirigido por Laura Barrachina. Nos escaneamos la semana que viene. Adiós.